Ella es Mini, tiene 14 años. ¿Ella quiere papá también? Sí. ¿Tú piensas que no baje? Hospitalizada por insuficiencia renal. Comidita, riquita. Ven. ¡Ay, qué rico lo que mamá trajo! No ha querido comer. Ven, chulita, ven. Yo te digo, si le pasas la mano no vienes para acá. Y tú con ganas de acariciarle. Ven, mi amor, ven. Es que mamá y papá te extrañan demasiado. Mira para allá. Tengo prohibido tocarte. No, chico, no. Tengo prohibido tocarte. A la Mini. ¿A quién le gusta más la pechuga de pollo? La pechuguita. Ya tienes aquí una familia, mi vida. Todos la conocen, todas la malcrian, incluso las visitas no están tan permitidas y aquí estoy con ella. Mira qué rica ya está aquí. Te amo. Bueno, ahora le vamos a hacer una cirugía, una laparotomía exploratoria, donde quizás le pueden sacar la masa esta que tiene, porque esa masa puede estarle comprimiendo los riñones y causar todo esto. Yo sé que es un gran riesgo porque está enfermita, pero si no se hace va a morir muy pronto. Así que es todo o nada. Yo me voy a sentir muy mal si no lo hago. Y es bastante cara, es súper cara. Mini, vamos a comer pura verdurita esta mes. En la casa, pura verdurita. Ay, Sí, mi madre. sí, vamos a hacer eso. Sí. Vamos a hacerlo, ¿verdad, Mini? Tú vas a lograrlo, ¿sí? Dile que sí a los tariquedores. Y dice, sí, yo voy a durar 120 años. No, mira, todo va a salir bien. Estoy súper preocupada, pero al mismo tiempo tengo alguna esperanza. Espero que esto termine en un final feliz. Y así, deposité mi fe en la operación y esperé. Acabo de regresar de la clínica veterinaria vía Mini, ya hace 24 horas que se operó y salió bien. Se va a poner bien mi cosa bella, ¿eh? Sí, hay que comer un poquito, para ir para la casa y para pasear. Sí, mi amor. Por supuesto, ayer en cuanto la operaron me llamaron de la clínica y me dijeron que ya había salido bien, que se estaba despertando. Sí, se ve bien decaída, que tiene dolor. Le llevé comida de aquí de la casa, pero no quiere comer. Le iban a dar comida con una jeringuilla. Le sacaron toda la masa que tenía en el abdomen. Tuvieron que quitarle parte de la vejiga también porque estaba muy adherida a la vejiga. Ahora hay que esperar a ver cómo sigue evolucionando. Todo esto fue producto a una mala práctica de la esterilización que le hicieron en Cuba cuando ella tenía 3 años y hoy tiene 14 años. Le dejaron restos de ovarios, por eso se le hicieron como quistes en el útero y por eso los riñones le han estado trabajando mal y tiene esta insuficiencia renal. Ahora, lo que estamos esperando es que pase un tiempito más y hacerle los análisis para ver si este daño que le hizo la masa en los riñones es permanente, ya es crónico o tiene tratamiento, si es reversible. Y miren que esto es lo que estaba pasando precisamente en Cuba. Como médicamente cuando le realizan una cirugía no se hace bien porque primeramente se hace sin rayos X previos, sin ecografía, sin ningún tipo ni análisis de sangre, o sea, solamente se abre y ya y punto. Incluso ni analgésicos después de la operación. Pero esto no solamente pasa con los animales, esto está pasando en Cuba también con las personas. Es el gran dolor y el gran temor que tengo con todo lo que está pasando en Cuba, que también en los hospitales con las personas pasa esto, no hay medios diagnósticos. Bueno, yo voy a estar llamando a la clínica y mañana iré de nuevo y Dios mediante ya tendrá apetito y la operación habrá dado resultados, así que vamos a seguir esperando. Llegamos aquí a la veterinaria y por el pasillo escuché que decías mi nombre. Me puse tan nerviosa pensando que le había pasado algo. Si venía caminando para aquí, para la veterinaria, y sentía así asco, ganas de vomitar, mareo, de todo, estaba súper mal, pensando que le pudiera haber pasado algo en la noche. Pero no, salió la doctora y me dijo que sí ha tenido diarrea, unos vómitos, pero que se para, camina. Me dijeron que esperara un ratito, que ahorita la voy a ver. Te amo, mi cosa bella, y recuesta con mamá, con el colorcito. Mamá, ya no tiembla mi niña, ya no tiene frío, ya no tiembla ni un poquito, ya está calentica. Uy, ya no tiembla ni un poquito.
qué rico. Se mueve más, le encuentro los ojos más alegres. Sí está vomitando, ha tenido diarrea, pero le repitieron los análisis que tienen que ver con los riñones y han tenido una leve mejoría. Ahora, tiene que seguir ingresada mínimo 5 días más y este es su 5.º día de estar ya hospitalizada, ingresada y es el segundo postoperatorio, ya hace 2 días que se operó. Así que lo que nos resta es esperar que pasen estos 5 días y que sus riñones, Dios mediante, respondan. Por fin en el 7.º día, aún débil por la falta de apetito, ¡Ay, qué rico! Vamos a hacer ejercicio. mostraba una leve recuperación. ¡Eso! El pronóstico sigue siendo reservado porque como aún no comes por sí solo y también los análisis de los riñones dieron levemente mejor. Todavía es muy pronto para saber, pero de ánimo yo la veo mejor, la verdad. Parece ir todo bien. ¡Qué rico! ¡Camina mi niña! Yo estaba tan asustada hoy pensando que había pasado algo. Todos los días llego con ese mal sentimiento y además tengo malas pesadillas. Le siguen dando la comida asistida bajo 1 kilo. Mira, 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 mira. Y ahora mira. Pollito. Mira mi amor, pollito del que te gusta. Ella sobre todo lo que tiene es sed. Se nota que quiere comer, pero las náuseas son tantas que no la dejan. Mira, y el color del piercing está bastante bien, ¿sabes? Es así amarillito, claro, pero amarillo, no es una cosa blanca. ¡Eso! ¡La nena hizo pipi! ¡Qué rico! Pero de pronto, todo empeoró. Sí. Ay. Ay. Pero bueno, siempre deja estar bien. Ay, chiquita, chiquita, mi amor. Esto me hace sentir súper mal porque exactamente el domingo, hace 1 semana, cuando la traje estaba así, vomitando y tomando agua por segundo. Estoy súper preocupada porque hace 1 semana estaba exactamente así, vomitando y tomando mucha agua y sin comer. Ay, mi amor, vamos a poner a andar esos riñoncitos, mi amor. Que Dios te bendiga, mi vida. Que Dios te proteja. Acabamos de salir de la consulta. Y el panorama no es nada alentador, estoy deshecha de verdad. Porque, a ver, la doctora fue amable, súper amable. Ya ustedes vieron, la vimos, estuvimos con ella, pero me dio a entender que el daño renal es grave porque sigue teniendo los mismos síntomas que tenía cuando la ingresé el domingo y es algo que antes que ella me lo dijera, yo enseguida lo pensé, que no ha adelantado mucho, la verdad. Ay, esto es un carrusel de verdad de emociones. Lo mismo, un día tengo esperanzas, la veo mejor, hoy está mejor de ánimo, pero sin embargo tiene todos los síntomas que tenía cuando la ingresamos. Entonces, Dios permita que mejore. Mañana es domingo, justo un domingo la ingresamos. Hoy nos vamos un poquito de bajón. Sí. Y seguí empeorando. Me acaban de llamar de la clínica veterinaria porque Minnie tuvo una convulsión a las 7:30 de la noche. Entonces vamos para allá porque pudiera ser sus últimas horas o su última noche. Y yo le pregunté a la veterinaria que si ella creía que eso iba a pasar, pues yo quería despedirme, ¿no? Cuando sonó el teléfono tenía la esperanza de que fuera una de estas llamadas de las compañías telefónicas para proponerte planes, como a cada rato pasa. Pero cuando vi que mami tomó el teléfono y le estaban hablando y dijo sí, bueno, ya enseguida pensé en Minnie y efectivamente así fue, desgraciadamente. Así que, no sé, todavía conservo algo de esperanza, pero la convulsión nunca se repitió, pero seguía sin apetito. Ya hoy es el 9.º día de ingreso y vinimos a verla temprano. Está semicomatosa, que tiene menos reflejos, está acostadita, le están pasando unos medicamentos, entonces ahora se le van a hacer los análisis de sangre de los riñones para ver cómo está. Y de acuerdo a cómo esté, bueno, pues tomar una decisión. Realmente
viéndola así, creo que no hace falta ni un análisis de sangre para saber cómo está, pero necesito saber cómo han evolucionado sus riñones estos 9 días, algo que necesito saber, porque si no, no sé, me parece como que voy a tomar una mala decisión. Yo estaba en la casa con mucho miedo de venir hoy, no sé, que las cosas no salieran bien, pero bueno, eso lo dirán los análisis ahora. Y entonces llegaron los resultados. No me puedo creer lo que pasó, esto de verdad que solamente es obra de Dios. Le hicieron los análisis a Mini y yo estoy así, ay Señor, me van a dar la mala noticia. Esperamos y de momento me dicen, la creatinina mejoró un 50%, redujo un 50% y me enseña el análisis. Y yo en ese momento rompí a llorar, de llorar sonando. Que después me da vergüenza, pero es que yo esperaba una noticia mala y me dicen que los riñones han mejorado un 50%, o sea que con esa masa que retiraron, los riñones ya no están obstruidos, están funcionando mejor. Ahora, ¿qué pasa? Que está muy débil, muy débil. Todas esas náuseas que le provocaron los riñones, la han tenido sin comer estos días. Ahora le van a hacer una transfusión de sangre. Y vamos a ver cómo reacciona esta transfusión. Ya mañana debería estar funcionando mejor todo, mejorando si todo sale bien. Así que tengo muchas esperanzas, también tengo mucho miedo como que todo de nuevo salga mal, pero bueno, también es la parte económica, que sí, las atenciones son buenísimas, pero sí está saliendo en bastante. Pero como les he dicho, yo tengo que hacer de todo por Mini. Mini solo llevaba 15 días acá en Chile cuando se enfermó, entonces no la voy a traer de Cuba hasta acá, hasta Chile, para no hacer todo por él. Así que mañana les cuento. Ahora mismo venimos de la clínica de ver a Mini y la verdad que está muy mal. Muy chiquita, muy chiquita. Está recostada completamente de lado, los ojitos y pestañean, medio que levanta la cabeza, pero está muy mal, ¿no? Que ni siquiera siento que me mira. Y de la transfusión salió bien, ayer llamé cuando le hicieron la transfusión de sangre, salió bien, o sea, la toleró bien, cuando terminó sí tuvo un vómito, pero incluso estaba más animada, ya al llegar la noche se puso de nuevo mal. Una amiga me ha estado dando unas oraciones y yo se las he leído, he orado mucho por ella, pero no sé, es como que hoy tengo menos esperanzas, hoy no las pierdo completamente porque la miro así, le digo, Mini, lucha, Mini. Muy chiquita. Pero de verdad que hoy estoy súper desanimada. Vamos camino para la clínica, ya hoy hace 11 días que Mini está ingresada y ayer me llamó el doctor y me dijo que le hicieron la prueba para saber si tiene la enfermedad de las garrapatas y la tiene. Esta enfermedad es muy mala, hace que le fallen todos los órganos, entonces todos los síntomas que tiene Mini cuando ya ha mejorado renalmente coinciden con esta enfermedad de las garrapatas. Tengo mucho miedo de que llegue y no sé, no le hayan hecho efecto el nuevo plan de antibióticos, pero al mismo tiempo también tengo tantas ganas de llegar y que haya pasado lo contrario, que haya mejorado, así que... Voy a extrañar tus abrazos. Que Dios te bendiga, mi amor. Ay, chiquita, cómo te voy a extrañar. Llegó el momento que tanto le tenía miedo y es que ya nos dijeron que Mini no va a salir de todo esto y tomamos la decisión de la eutanasia. Pero antes vamos a despedirnos de ella. Yo tenía toda la fe de que pudiera salir de todo esto, pero bueno, hemos hecho de todo. Y mire, ha sido súper fuerte. La verdad que sí que ha sido súper fuerte. Ya le hicimos todo el proceso de la eutanasia, fue muy difícil. La tomé por la patica, o sea, en el momento de ella irse yo la tomé por la patica y juntamos las cabecitas así, como nosotras hacíamos siempre. Uno no está preparado para esto nunca, pero se fue tranquila. Y ahora vamos a enterrarla en el patio de unas amistades, así que te voy a extrañar mucho. Mi niña, mi amiga.
Ya la enterramos y vinimos para acá, para el mar, que es una de las cosas que más me relaja. La verdad que lo necesito mucho ahora. Nos sentimos muy tristes porque me siento con esa impotencia de que quería que viviera, esa impotencia de que siento que nos faltaron muchísimas cosas por vivir. O sea, Mini solo llevaba 15 días acá en Chile cuando enfermó y siento que, o sea, que nos faltaron tantas cosas así por vivir juntas, tantas cosas por enseñarles, tantas cosas por hacer con ella, pero al mismo tiempo, aunque siento esta tristeza, también siento la paz de que hice todo lo que podía por ella, aún siendo tan vieja, de tantos años, nunca me rendí, hice todo, lo mismo que hubiera hecho por un ser humano, porque para mí Mini era mi hija, mi amiga, fueron casi 15 años juntas, fue una vida juntas y lo volvería a hacer. Quiero agradecer a todos los que me ayudaron por PayPal, gracias a mi familia, a todos los amigos que me ayudaron, a todos ustedes, mis tarequeadores. Quiero agradecer también a la clínica, a los doctores, a todos los que trabajan ahí, que fueron muy humanos y muy empáticos, nos ayudaron en cada paso sentí que sabía lo que estaba pasando y que nunca se rindieron. Gracias por todas las oraciones, lo que han orado por mí, por los lindos comentarios que me dejaron en el primer video y que sé que me van a estar dejando en este. Mini siempre me acompañará aquí en mi corazón, siempre. No quería que este video terminara así, quería que terminara con otro final, pero nada, no fue posible. Gracias por estar aquí conmigo y apoyarme. ¿Qué pasó? La niña tiene hambre. Mi amor, pero si tú acabas de comer, ¿eh?